Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver dos ítems muy importantes a la hora de lo que es el rigueo del personaje. Tenemos un personaje producto, ¿sí? Como estamos viendo con los chicos de diseño multimedial en las clases, estamos orientando la creación de nuestros personajes a producto publicitario. Y dijimos que tenemos dos vías de rigueo. Una es una más sencilla, aplicando un modificador que puede ser un FFD, un BEN, etc. Y otra a través del CAT en caso que el personaje, por ejemplo, tenga manos. Vamos a ver dos tips, uno de cada método. El primer tip tiene que ver más que nada con un problema que surgió en el que recordemos que si seleccionamos todo el personaje y le aplicamos el modificador, logramos, por ejemplo, este efecto, ¿no? Pero el problema que había surgido era que si yo durante la aplicación del vent quería venir acá y hacer un parpadeo a través de la semiesfera, fíjense que ocurren este tipo de colisiones porque los pivots, ¿sí? Es como que se empiezan a descentrar y no permiten un correcto parpadeo. Cuanto mayor es la, o sea, si mayor es la deformación, mayor va a ser el problema que tengamos. Por ejemplo acá, fíjense que no se deforma demasiado, entonces hasta ahí funciona. Pero si yo quiero venir a rotar acá, ocurre esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer el parpadeo de la semiesfera a través de un morpher. Como yo hice acá, por ejemplo, creé un morpher de parpadeo, entonces funciona correctamente. ¿Cómo hice esto? Primero, antes que nada, voy a quitar el bend, ¿sí? Que apliqué, control Z, y voy a venir al párpado y lo voy a duplicar. Si bien el morpher solamente se lo voy a aplicar al párpado, también quiero duplicar el globo ocular, que lo voy a borrar porque tiene un bend, por alguna razón tenía un bend puesto de antes. Lo mejor siempre es que a la hora de hacer un morpher, ¿sí? No tenga turbo smooth tampoco. Ahí va. Duplicamos y este globo ocular lo voy a usar de referencia para generar el parpadeo. Recordemos que cuando hacemos un morpher no alcanza con rotar, sino que tenemos que rotarlo desde los vértices, ¿sí? Porque como dije en tutoriales anteriores, el morpher toma solamente movimiento de vértices. Entonces selecciono los vértices, le voy a poner una vista de perfil y voy a rotar y acomodar. Puedo rotar un poquitito más. Bien. Entonces, una vez que ya generé el morpher, vuelvo al párpado original, le aplicamos el modificador, Pick from Scene, seleccionamos y acá ya tenemos nuestro parpadeo, ¿sí? Es importante que el morpher, el modificador, siempre se ubica debajo de cualquier tipo de turbo smooth. El turbo smooth es un modificador que siempre tiene que ir por encima de todo. Muchas veces puede que algo no funcione y es por eso, ¿sí? Bien, entonces esto lo tenemos de referencia, lo podemos borrar. Incluso también podemos borrar esto, pero yo siempre recomiendo que los morphers los guardemos en una layer. Entonces probemos ahora. Seleccionemos todo. Apliquémosle un bend. Y hagamos lo mismo de antes. Recordemos que lo que pasaba era que si yo rotaba, ¿sí? Ocurría esto. Ahora, fijémonos de rotarlo desde el morpher. Acá tenemos la solución. Automáticamente el morpher, ¿sí? Se adapta a la posición del bend y nos permite así evitar las colisiones como antes. Muy bien, entonces lo que queda es repetir el mismo proceso en los demás párpados y generar de esta manera el pestañeo. Pero ahora nos encontramos con un nuevo problema. Puede surgir o no este problema. Lo que voy a mostrar es cómo solucionarlo en el caso de que suceda. Fíjense que si yo vengo a este párpado, por ejemplo, y activo el morpher, vamos con este, funciona bien. Esta sería la posición que yo generé para que el ojo esté cerrado y este para que esté abierto. Pero fíjense qué sucede con la interpolación. Si yo, por ejemplo, lo pongo en 60%, la interpolación que me genera está colisionando, ¿sí? Con el ojo. Entonces, repito, en 0 funciona bien y en 100 también, que son las dos posiciones que yo
le determine al morpher, ¿sí? Pero si yo lo llevo a un nivel intermedio, y esto es lo que me genera de forma aleatoria el programa, porque yo le digo pose A, pose B y el programa me interpola, sucede esto. ¿Cómo evitar? O sea, cómo tener control sobre la interpolación para poder evitar este tipo de colisiones. De la siguiente manera. Lo que voy a hacer primero entonces es borrar este modificador morpher y mostrar cómo es el proceso, el cual es muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero tiene un pequeño agregado. Lo que voy a hacer es duplicar unas 3 veces. Recuerden que copio el ojo solamente para tener referencia, no porque tenga alguna importancia, lo que importa es el párpado. Y lo que voy a hacer es dividir el gesto que antes estaba solamente planteado en un morph, lo voy a dividir en 3. Suponiendo que este va a ser el párpado más cerrado, este intermedio y este menos cerrado todavía. Estos 3, ¿sí? Mejor dicho, esta va a ser la posición inicial y estos dos van a ser intermedios hasta esta que va a ser la pose más cerrada. Así que voy a comenzar por esa. Voy a ir a una vista de perfil para generar, recordemos cómo hacíamos desde los vértices, ¿sí? Lo que voy a hacer es pensar en la pose de mi párpado, ¿sí? Completamente cerrado. Entonces lo que voy a hacer es venir al de al lado y pensarlo a esta misma pose, pero un poquito menos cerrado. Entonces selecciono los vértices y tal vez esto sería un poquito más abierto ahí. Donde ya asome la pupila. Y este, ¿sí? Vendría a ser un intermedio entre este que es la inicial y este que es otro intermedio más. Entonces tal vez desde los vértices lo que puedo hacer es venir y cerrarlo ahí. Entonces, lo que yo ahora tengo es un mismo morpher que lo dividí en 3 partes. ¿Qué me garantiza esto? Tener mayor control sobre estos dos intermedios. Pensemos que antes yo directamente pasaba a este morpher, entonces el programa, estos intermedios que yo ahora los estoy generando, me los generaba de forma automática, aleatoria y por ende eran posibles las colisiones como vimos al principio. Fíjense que si ahora yo vengo acá y este proceso es el mismo, aplico el modificador morpher, voy a comenzar a asignar dentro de un mismo casillero los 3 morphers. A diferencia de antes que solo asignábamos uno, ahora hago botón secundario, pick from scene, elijo uno. Botón secundario, pick from scene, elijo otro. Botón secundario, pick from scene y elijo el tercero. ¿Dónde se almacenan? Acá abajo, fíjense que tengo los 3 morphers, los cuales con estas flechitas puedo bajarlos y subirlos, ¿sí? Y si ahora yo pruebo el morpher, fíjense que funciona muchísimo mejor y de esta manera tengo un mayor control sobre las interpolaciones del que tenía anteriormente. Así que, repito, esto puede suceder o no. Es decir, capaz que tengo suerte y el programa me las interpola bien y no es necesario hacer este proceso. Pero cuando sucede ese tipo de colisiones, es importante saber que el proceso a realizar es justamente este, ¿sí? Que se conoce algo así como medios morph, ¿sí? Porque justamente a partir de un morph hacemos otras pequeñas mitades, otros pequeños intermedios para evitar que suceda este problema. De esta manera entonces pasamos al siguiente tip que está relacionado con el cat. Ahora bien, supongamos que tenemos este otro tipo de personaje, el cual al tener manos demanda un poco más de complejidad, ya que estaríamos hablando de un tipo de rigueo con cat. La única aclaración que quería aprovechar para hacer a modo de tip en este tutorial es que no es necesario que un personaje tenga de más piernas para poder utilizar el cat. El cat lo que tiene bueno es que es muy versátil, ¿sí? Entonces vamos a arrancar a crear un cat. Y lo que siempre decíamos entonces era que la primera opción que nos daba era la de Create Pelvis.
Podemos venir a una vista de frente. Vamos a utilizar los rayos X. Podemos crear nuestra pelvis, ¿sí? Y instintivamente uno lo primero que hace es agregar una pierna, pero si nuestro personaje no tiene pierna, directamente podemos ir a agregar espina, ¿sí? Podemos adaptar esto acá, podemos venir a agregar brazo y de esta manera podemos continuar nuestro rigueo. Es decir, que no nos detenga el hecho de que nuestro personaje no tenga pies, ¿sí? Este tipo de personajes como micrófonos, tengo otros chicos que han hecho fósforos o pastas dentífricas, también pueden ser rigados con CAT. Es decir, no es necesario que el personaje tenga pies o piernas para utilizar este tipo de esqueleto, que lo que tiene de bueno es que ofrece un montón de ventajas a la hora de crear, a la hora de riguear, a la hora de generar controladores para abrir y cerrar las manos, etcétera. Bueno, de esta manera doy por terminado mi tutorial, así que nos vemos en la próxima y hasta luego. Muchas gracias.